los que ya han llegado acá y a este webinar de distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Un poco el objetivo de hoy explicando las diferencias entre cada uno de estos conceptos, la utilidad de cada uno de ellos, así como aprender un poco de la experiencia vivida en otro país, de otra familia. Estos son nuestros invitados de hoy. Hoy la dinámica un poco diferente. Me acompaña de nuevo la psicóloga Yadira Bravo del equipo médico de Sativa. También tenemos dos invitados especiales. No sé si lo voy a decir bien aquí, Charlotte Loisy y Jaime Terben. Ahorita me corriges. Un matrimonio que nos va a contar un poco el proceso que han seguido las autoridades en Francia, así como de pues, su experiencia personal, ¿no? Durante esta pandemia. Ellos viven en París. ¿Estoy en lo correcto? Así es. El distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, pues son términos que hemos escuchado en las últimas semanas en un contexto laboral o por parte de alguna autoridad, ¿no? Incluso por parte de nuestras familias. Como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, pues hemos identificado, ¿no? Los diferentes gobiernos, inclusive a nivel individual, hay medidas preventivas de higiene que pueden directamente ayudarnos y ayudar a nuestros vecinos a reducir el riesgo de contagio. El distanciamiento social, pues no es otra cosa, ¿no? Que mantener una distancia física primero entre nosotros y otras personas. Sabemos que es crítico también, además, evitar reuniones, fiestas, espacios públicos, incluso lugares muy concurridos, como supermercados y transporte público. Es posible que también en estos lugares el contagio exista. Platícanos un poco para iniciar, psicóloga, ¿cuál es la importancia del distanciamiento social? Pues bueno, lo hemos visto en muchos medios, realmente el aprovechamiento social va muy dirigida a disminuir el número de contagios que se puedan tener. Acá dar la no corresponde el número que tenemos identificado en los casos diagnosticados con los que realmente se ven contagiados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el distanciamiento social es sumamente importante porque realmente no sabemos quiénes en la totalidad están contagiados y por eso es muy importante mantener desde pues bajo contacto social estricto, ¿no? Bajo necesidades como alimentación o medicinas o algún padecimiento, porque gracias o mediante el aislamiento es como podemos de alguna manera detener el contagio entre las personas. Entonces, creo que sí es súper importante platicar todo con los datos recientes que tenemos en el país, porque parecían un poco alarmistas, una realidad. Y si nos enfocamos mucho en realmente practicar las recomendaciones que nos están dando, la probabilidad de en algún momento se salga pues del poco control que tenemos ahorita es muy alta. Claro, hay también pues razones muy válidas, ¿no? Para salir de casa, que estamos identificando ahora en nuestro país, como ir al mercado, en muchos casos inclusive también continuar pues yendo a trabajar, ¿no? ¿Qué qué consejos debemos seguir al momento de ir por comida o de ir al trabajo? ¿Cómo lo hicieron en Francia, Jaime? Pues nosotros tenemos que escribir unas órdenes que nos dio el Estado. Es una hoja que dice el motivo por el cual vamos a salir. Tiene que venir nuestra dirección, nuestro número telefónico y a dónde vamos. O sea, por ejemplo, si tengo que ir a la farmacia, tengo que decir, bueno, voy a la farmacia de tal y yo vivo aquí al lado. O sea, no es que me voy al otro lado de la ciudad para buscar un medicamento, ¿no? O sea, tiene que ser generalmente en tu vecindario y no tardarte más de una hora. Si la policía te agarra, pues obviamente tienes una multa, si no tienes la hoja y si faltas con estos preceptos. Y la multa puede ser hasta de 100 euros, una segunda vez 1000 euros. Son 135 euros, luego son más de 300. Y si hay recidiva 4 veces en el mes, son hasta 3000 euros y 6 meses de cárcel. Entonces, o sea,
sí, el distanciamiento social aquí sí está muy marcado en ese sentido. O sea, no es que la policía esté atrás de las personas esperando a agarrarlas y a ver si escribieron la hoja, pero sin embargo es una manera para hacer a la gente entender que pues, esto es una situación grave y nos tenemos que distanciar, lamentablemente. Al momento de ir por comida, ¿cómo están trabajando los supermercados en París? Pues las cajeras tienen guantes y cubrebocas. Creo que estaban dejando pasar una persona primero, por ejemplo, entra una persona y luego esperaban unos 10 segundos para que la persona se alejara. Y la otra persona que iba a entrar pues, estuviera más o menos alejada de la otra persona. Entonces es como una coordinación para que haya un distanciamiento y que nadie toque nada. O sea, ¿Han notado alguna diferencia en la disponibilidad de alimentos o en cómo se comportan los pues alimentos de ese al escenario? principio sí. Y bueno, todavía un poco más. Pero al principio, bueno, fue, La primera semana la gente se paniqueó. ajá, y fueron puras compras de pánico. Entonces no había papel higiénico, no había jabones, no había shampoos, o sea, no había pan, Huevos, huevo, o sea, las cosas indispensables. la gente hace pasteles, cosas que no hacía antes y compra demasiado. Pero ahora ya se tranquilizó, ya está más o menos normal. ¿Y ustedes qué hacen, por ejemplo, en casa para lidiar con esta parte de la sana distancia? Así le llamamos pues acá en el país. Y en casa y no solo en términos de la comida. Pues nos lavamos mucho las manos, mucho. Y también ponemos alcohol en las, En las manijas, en las cosas que ocupamos, por sí, ejemplo, el el control teléfono, remoto de la televisión, el teléfono, los el celulares, refrigerador, en el refri. la computadora, Cuando regresamos de las compras, generalmente la persona que regresa cuelga su abrigo, sus sus zapatos, zapatos y bueno, las llaves, el teléfono por una parte ajá, y y las todas compras en otro lado. Y esa persona se mete a bañar directamente. y la ropa a lavar. Y la persona que se queda, por ejemplo, aquí somos solo dos, ¿no? La persona que se queda, por ejemplo, yo, sería agarrar un spray y empezar a limpiar todo lo que sea plástico, pues. Todo, lavar todo. Bueno, sí. Ya. Y la fruta, la verdura también hacen algún tipo Pues no, nada más agua y jabón, pero a las que se pueden. Pero quitar el papel. claro, la Y envoltura. en el supermercado ahora recomiendan, si tocas una cosa, compras esa cosa. Oh, Ok. Pero no lo aplican, no hay nadie checando, pero es Vigilando. para responsabilizar a las personas, de no estar tocando y tocando. claro, fíjate que justo ese tema es la razón de tratar de invitarlos, porque en nuestro país parece que estamos en un periodo de transición, obviamente, y la transición adentro no tiene tan evidente hacia dónde nos puede llevar, hacia dónde y qué va a necesitar de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que hablan un poco del acercamiento a la realidad de que no vas a poder ir a tu súper de preferencia porque está más cerca de ti, por ejemplo, ¿no? O en el caso particular de los mercados, acá están empezando a entregar a domicilio, empieza un poco a poco empiezas a notar algunas pistas de ello, la ciudad igual un poco más vacía. ¿Qué tan vacía está la ciudad ahora ya? Pues acá también es lo mismo, todo se vació de golpe. Eso es lo que, Bueno, la primera semana la gente no respetaba tanto. ajá, Había todavía muchas personas en las calles, pero después ya recomiendan salirse una vez a la semana, nada más, para que haya menos gente. El problema es que nosotros estamos en un lugar
donde hay mucha población. No es lo mismo en toda Francia. Pero aquí, incluso si hay mucho menos personas, siempre hay muchas personas, demasiado. Entonces, el propósito no es es de disminuir mucho sus desplazamientos, nada más una vez a la semana. Claro. ¿Y la actividad económica está detenida por completo? ¿Tienen muchos conocidos que están todavía continuando sus labores? Pues el presidente dijo que la vida profesional no podía parar. O sea, pues, por ejemplo, si tú eres un abogado, puedes seguir trabajando, ¿no? Puedes seguir haciendo tu trabajo. Obviamente limitando salir, limitando ir a ciertos lugares. Por ejemplo, los doctores tienen que seguir trabajando, la justicia tiene que seguir trabajando. O sea, la vida profesional tiene que seguir de alguna forma, pero las cosas como son restaurantes, hotelería, pues ese tipo de negocios ahorita están parados. Y eso es lo que le está pegando mucho a la economía. Sí, la economía está muy mal y el problema es que el gobierno es muy liberal a nivel político, económicamente. Entonces da órdenes muy contradictorios. Deja de entender que la vida económica tiene que seguir, pero luego hay empleados que no tienen las condiciones necesarias para seguir trabajando con seguridad. Por ejemplo, el ministro del Trabajo, la ministra, quiso que las empresas de albañiles sigan con sus construcciones, pero ellos tienen que estar 2 en un camión, tienen que tocarse las manos para pasarse el material, no tenían como... Y el problema muy grande ahora en Francia es que no hay bastantes máscaras, no hay bastante material, no hay bastante test, entonces muchas empresas no pueden seguir porque no puede garantizar la seguridad de sus empleados. Claro. El problema económico no tiene, parece que últimamente igual no solo en Francia, pero en todo el mundo parece que se contempla como un riesgo, inclusive en algunas esferas mayor, ¿no? Al de salud pública. No sé si esa conversación valga la pena, esa comparación vale la pena, pero no es tan sencillo descontar una o la otra, ¿no? Como cuál es más relevante. Creo que tienen su propia relevancia dentro de su misma esfera, ¿no? Para, en términos de la higiene, obviamente, parece que en el contexto familiar la higiene es fundamental, ¿no? Parece que como un profesional lo ha venido escuchando, es que uno debe asumir, ¿no? Que cualquier superficie que hemos tocado ya está contaminada. eh, y pues obviamente evitar, ¿no? Lo más básico que no siempre es tan evidente para algunas personas o tan realizable en algunos casos, no evitar tocarnos la cara, mantener pues con nosotros un poco de alcohol gel o mantener lavándonos las manos lo más posible, ¿no? Hablemos un poco del contexto de la cuarentena y retomamos un poco al final, si gustan, la parte social, económica. Parece bastante interesante. Tocamos los tres temas y las diferencias y después reservamos un tiempo para hablar específicamente del contexto económico. Eh, Psicóloga, cuéntanos un poco. Parece que se confunde un poco, ¿no? El término de cuarentena con distanciamiento social, con aislamiento. ¿Qué es la cuarentena? Pues es que si lo vemos de manera como muy de libro, si quieres verlo así, la cuarentena es un término más médico en el que se supone que una vez que existe la posibilidad de estar contagiado, es necesario entrar en cuarentena, ¿no? En este tipo de enfermedad y en cualquier otro, ¿no? Se confunde un poco porque el distanciamiento social está mucho más dirigido a lo que decíamos anteriormente. Si es necesario salir, hay que tener distancia, ¿no? Lo que en México le llamamos Susana distancia, pero la cuarentena está más orientada a quienes se sospechan ya estuvieron en contacto y entonces es necesario que la persona se resguarde por lo menos 15 días dentro de su domicilio. Algo que se está viendo mucho en México, y tal vez por eso existe es la cuarentena voluntaria, es algo que estamos viendo. Es decir,
pesar de que no hay alguna evidencia de pudiste haber estado en contacto con alguna persona contagiada, lo recomendable es que entres en cuarentena, ¿no? Y es este tiempo que se ha ido postergando en el que pues invitamos a las personas a que permanezcan en sus casas lo más que puedan y el aislamiento, y la distancia social solamente se aplica ya cuando estamos fuera de casa y es necesario mantenernos distantes entre personas. Pero sí, o sea, la cuarentena va más dirigida a mantenernos en casa bajo la sospecha o de manera voluntaria, si queremos protegernos. Por ejemplo, muchas personas están una voluntaria porque padecen alguna enfermedad crónica, ¿no? Es obesidad, o recientemente tuvieron alguna inflamatoria y entonces se les invita a que hagan cuarentena, es decir, que literalmente están en casa, ¿no? Es posible realizar las otras actividades como compra de insumos y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, pues sí va mucho más orientada a resguardarnos en casa y no salir la cuarentena. Claro, un punto muy interesante que ayuda a limitar, ¿no?, la propagación del COVID-19 en la medida de lo posible, una combinación de cosas, ¿no? Lo que hablan un poco de reducir la cantidad de personas que están afuera, eso es en general, ¿no? La idea bastante general, ¿no? Que lo engloba, limitar los movimientos afuera de casa o en el lugar en el que te encuentras. Sobre todo, pues personas que de manera inadvertida podríamos estar expuestos o teniendo el virus, ¿no?, de manera asintomática, sin síntomas. ¿Cuál sería el contexto o la diferencia, la línea que separa ese ejercicio que en muchos casos parece algo más preventivo, ¿no?, de el aislamiento, psicóloga? ¿En qué escenario utilizamos el aislamiento en el contexto médico o clínico de una pandemia? Pues bueno, se esperaría que cuando hablamos ya de aislamiento sea porque se tiene ya con base en síntomas muy particulares o la evidencia ya con algún test de que tenemos la enfermedad y en ese momento se indica el aislamiento. A nivel hospitalario, siempre que tenemos ya un diagnóstico de algún tipo de neumonía muy particular que es altamente contagiosa y de difícil manejo, lo que se hace es aislar al paciente, ¿no? Es decir, se reduce o se eliminan las visitas a este paciente y solamente personal autorizado con respectivos equipos pueden entrar a verlo. En este contexto de la pandemia, lo que se está promoviendo mucho es también el aislamiento en casa. Es decir, como no todos podemos ir, porque no estamos presentando sintomatología grave al hospital, pero ya tenemos algunas sospechas, se está promoviendo el aislamiento en casa. ¿A qué nos referimos con aislamiento? A que literal la persona se resguarda en una habitación y el contacto social sea pues nulo en este sentido, ¿no? Que el contacto no se realice de persona a persona, si hay que dar alimentos y todo eso sea a través de muchos protocolos de higiene, ¿no? En habitaciones se pone una mesa fuera de la habitación en donde está la persona, que la persona recoja los alimentos, que haya que si comparten baño, enseguida se desinfecte, si es posible que no lo compartan. Entonces, eso es como ya cuando hablamos muy puntualmente de aislamiento en el contexto ahorita de la pandemia, que obviamente va a ser muy diferente en cada caso, porque pues conocemos que hay casos que sí pueden tener un aislamiento real, en el que no haya contacto con nadie, pero hay departamentos en los que pues es una habitación y un baño y una cocina, y entonces se vuelve o se torna un tema mucho más difícil, y en ese sentido sí se invita mucho a cada persona a recibir asesoría especializada, ¿no? A que un médico diga cuáles van a ser las pautas muy particulares en cada casa, pero sí, cuando hablamos de aislamiento es porque ya es necesario que esa persona no entre en contacto con nadie más, con el objetivo de disminuir el contagio de manera inmediata con su entorno. Claro, además, parece que dentro de recomendaciones igual el paso, pues para empezar a identificar, ¿no? El primer paso es identificar si los síntomas, pues caen dentro de los síntomas más comunes de COVID-19, ¿no? Tos, fiebre, dolor de cabeza y además algunos otros síntomas secundarios que puedan identificar si es necesario este nivel de aislamiento, ¿no?
inclusive la misma Ciudad de México, perdónenme, los síntomas secundarios, dificultad para respirar, el más importante de todos ellos, dolor, ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, inclusive fatiga o algún nivel de dolor, ¿no? Inclusive hay herramientas, no sé si hay herramientas, ahorita voy a pedir aquí un poco de asistencia con ustedes allá en Francia. El gobierno puso a disposición de sus ciudadanos algún nivel de herramienta para, por ejemplo, ayudar a identificar si mi caso amerita que yo vaya al médico o si tengo que quedarme en casa o cómo lo manejaron allá en Francia. Pues la seguridad social tiene una opción de hablar con tu médico a distancia, o sea, en una videollamada, para que no tengas que salir y puedas continuar aislado. Y en este caso, el médico dirá si necesitas ir al hospital o que te quedes aislado en casa. Esa es una opción que tienes en la página de la Seguridad Social. Entonces, sí, eso con tu pregunta. Sí, en nuestro país lo que está ocurriendo un poco es tratar de anticipar que quizá la capacidad hospitalaria no nos va a dar, ¿no? Entonces estamos recurriendo un poco a, pues, apelar a un poco la educación con cada persona y como dice la psicóloga, caso por caso, ¿no? Si es posible que un médico nos haga este discernimiento, nos ayude con este discernimiento. De no ser posible en muchos casos con muchas familias, tratar de identificar cuáles son esos síntomas y no acudir a algún hospital a menos de que sea una urgencia, ¿no? Ese es a nivel muy básico en general, algún tipo de recomendación que está ocurriendo. Y entonces un poco lo que termina pasando es que sí hay que enfocarse mucho más en ayudar a una persona quizá a identificar algún síntoma que quizá no siempre es tan evidente. Ese es un reto por sí mismo, identificar si estoy teniendo uno o dos o tales síntomas de otros, o de inclusive entre algunas otras enfermedades respiratorias, que pues obviamente como pues miembros de la población en general no siempre tenemos esa sensibilización, ¿no? Ahora parece que tendríamos que, sobre todo si tenemos a alguien en casa, ¿no? Que tiene una enfermedad crónica, estar muchísimo más al pendiente de ello, ¿no? Una vez que ya creemos o ya anticipamos o ya hay alguna confirmación o estamos esperando este resultado del test, lo mejor obviamente dentro de la recomendación es estar en casa, puesto que la mayoría de los casos se van a resolver, ¿no? Atendiendo los síntomas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente algunas recomendaciones, pues obviamente evitar el contacto con personas y mascotas dentro y fuera de casa, ¿no? Ya hablando específicamente del aislamiento, tener un baño aparte si eso es posible en casa, el uso de cubrebocas dentro también de casa, no compartir artículos del hogar de uso personal, pues mantener limpias todas las superficies de contacto, ustedes ya lo hacen inclusive, ¿no? Sin tener a alguien en dentro de ese aislamiento, ¿no? Y vigilar los síntomas a lo largo del tiempo. También es muy importante comunicarse, mantenerse en contacto con el médico si hay y obviamente ya hablar de buscar una atención médica cuando hay problemas para respirar, cuando hay dolor en el pecho, cuando hay algún otro síntoma grave que pueda preocuparme. Como lo dice la psicóloga, igual nosotros atendemos personas con enfermedades crónicas, entonces para nosotros es muy importante estresar la importancia de ayudar en familia a identificar estos síntomas con mucho cuidado a buscar atención médica inmediatamente, particularmente si uno tiene una condición médica apremiante como diabetes, hipertensión, cáncer. Es importante mantener esa comunicación abierta, como dices, buscar algún nivel de herramienta que te permita estar en contacto con tu médico. Y de mi parte, igual recomendar que mantengan el historial clínico ahí a la mano en caso de necesitarlo de urgencia, ¿no? Parece que en general esas son algunas de las recomendaciones que sí quería hacer en función de algún aislamiento. No sé si quieres agregar algo más, psicólogo. Pues sí, sí se han dado algunas indicaciones muy particulares para padecimientos, por ejemplo, personas embarazadas, con diabetes,
o con algún tipo de dificultad o insuficiencia respiratoria, de manera inmediata se tiene que ir al hospital, ¿no? Y justamente es por eso que en México se promueve mucho esto de la autoobservación, ¿no? Con el objetivo de que personas que no tienen enfermedades crónicas no acudan a urgencias, porque lo que puede pasar es que en algún momento colapsemos, ¿no? En México los índices de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias son muy altos. Entonces, buscar las partes de urgencias, atender a estos pacientes, es más probable que se pongan graves. Y como bien dice Pepe, ¿no? Estamos promoviendo mucho la autoobservación, ¿no? Identificar también, una vez que te sientes mal, estar al pendiente de cómo evoluciona. Así que pues los siguientes días evoluciones de manera favorable si no hay ningún otro padecimiento, pero pues de igual manera sí es necesario como estar muy al pendiente de que de cómo evolucionando y están muy orientados a que sea utilizado para personas con ya dificultades significativas. Claro. Este mensaje sí era bastante importante para nosotros comunicarlo por lo que ya les habíamos comentado. Mantener esa comunicación es crítica y tiene diferentes formas, ¿no?, de hacerla. No es única y exclusivamente por medio de una consulta. Entonces, es muy importante, inclusive también para las familias, mantenerse pues al día, ¿no? De qué medicamentos toma mi familiar, estar un poco ahí al pendiente pues, de esta historia, ¿no? De nuestro familiar, mantener esa comunicación, inclusive si una persona no está dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra casa viviendo con nosotros, si mi abuela tiene alguna enfermedad crónica, si tengo algún otro familiar que particularmente requiera un poco de más atención, igual estar ahí al pendiente es muy importante, porque ahora a la fecha, si nos preparamos para lo que viene, que ya nos estarán contando, ahora mismo voy a hacer esa pregunta. ¿Qué pasó en el contexto hospitalario en estas últimas semanas allá en Francia? Pues, pues prácticamente el ministro de la Salud salió para hacerle entender a la ciudadanía que realmente no tenía que salir. O sea, no quiere decir que salgas y que te vas a contagiar y te vas a morir. No, el problema es que si tú sales, probablemente agarres el virus, probablemente no te haga nada a ti porque eres joven, porque estás bien de salud o porque era una cepa del virus que no había mutado para ser potencialmente mortal, pero tú traes el virus. Y si tú sí continúas saliendo, puede que tú dejes el virus en la manija de una puerta donde una persona adulta mayor la va a agarrar, se va a contagiar, el virus va a ser mortal y probablemente esta persona muera. Entonces, no se trata de eso. O sea, el aislamiento se trata de realmente quédate en casa y si estás verdaderamente muy enfermo, acude al hospital. Y si no, intenta hacer la videoconferencia con un doctor para que el doctor te evalúe desde la videoconferencia y él dictamine si tienes que ir al hospital o no. Porque ahorita el distanciamiento social y el confinamiento se trata de no abotagar los hospitales. Porque por eso tuvimos que parar todo de un golpe. Porque los hospitales no podían cuidar a toda esta gente, no podían curar a toda esta gente. Y es lo que está pasando. Porque necesitan semanas con respiradores. Necesitan mucho espacio. La gente que está enferma se queda varias semanas en el hospital. Entonces, si hay más contaminados, se van a llenar mucho. Ahora en Francia hay 2 regiones que están muy, muy mal, que es la de París y las afueras y el este, porque hace unas semanas hubo una reunión religiosa muy importante con miles de personas y se contaminaron muchísimas personas. Entonces, esos hospitales del este, la frontera con Alemania, no estaban preparados para eso. Tuvieron que medio construir un hospital ahí del campo, pero no es bastante, no tenían el material ni nada. Entonces, los otros hospitales de toda Francia se están preparando a lo peor que puede llegar, no saben por qué o cómo, pero se están preparando mucho. Porque yo tengo una amiga que trabaja sacando radiografías, que es la única manera de saber bien que los pulmones tienen el virus, con el test obviamente, pero no hay bastantes test ahora en Francia.
Y cuando saca una radio, dura 20 minutos y tiene que lavar durante 2 horas enteras. Entonces, toda la noche no puede sacar radiografías a tantas personas. Y como dice Jaime, es muy importante que no se agoten los hospitales. Eso es el propósito de todo eso. Sí, claro. A veces quizá damos por hecho, ¿no? Que como hay una desconexión, ¿no? de nosotros con el contexto de lo que significa la preparación alrededor de la atención a un paciente que está hospitalizado. No podemos, quisiera pues asumir, ¿no? Que no podemos necesariamente comprenderlo del todo. Y quizá por ello es que y en un país que tiene pues más camas, ¿no? Por cada 100,000 habitantes, eso está ocurriendo ahora. Imaginémonos qué pudiera ocurrir, ¿no? En un país donde ese número es muy abajo, ¿no? Muy inferior. Y, y pues nos queda muy poco, ¿no? De dónde tener ahí esperanza, ¿no? Entonces también tema de insumos, que ya lo hablaremos en otra oportunidad, y de la protección al profesional de la salud en los hospitales, otro tema bastante interesante. Ahora, en cuanto a las consideraciones sociales, que era un poco lo que me había llamado la atención, que queríamos comentar hace unos minutos también, ya dejando un poco de lado pues estas tres distinciones, ¿no? Las tres distinciones que ya tocamos. ¿Qué, qué temas recurrentes se está notando o estuvieron notando en estos últimos días en Francia con respecto al efecto quizás social de la pandemia en sus comunidades, o inclusive en cómo están interactuando? Hay mucha discusión ahora acerca de las violencias domésticas en contra de las mujeres, de los niños. Hay un aumento increíble porque la gente pues, tiene que vivir juntos, y las personas que ya estaban violentas ya es un problema muy importante. Y ahora, pues yo tengo una amiga que es psicóloga también, y aquí en Francia el problema ahora es cómo vamos a lidiar con el trauma, primero con las personas que son más frágiles y después con toda la gente, de quedarse encerrado, de estar aislado y de la angustia de no saber lo que va a pasar o lo que verdaderamente está pasando. Y yo creo que todavía no podemos analizarlo bien porque lo estamos viviendo, pero sé que muchos psicólogos están preguntando qué va a pasar con la salud mental en general en toda Francia y pues, en todo el mundo. Y también el personal médico que está curando a esas personas, que tiene que elegir salvar a una persona y no a otra, o que no puede decir a unos familiares que pueden ver a su ser querido porque no se puede contaminar. Todo eso va a estar muy complicado, pero si no, en general la gente que está en buena salud, de momento yo creo que lo está viviendo bien en general. Hay mensajes positivos en las redes sociales, hay muchas personas que hacen videoconferencias con sus familiares, y cada noche a las 8 nos vamos afuera y aplaudimos a la gente de los hospitales, pero se convirtió en algo más, como en un momento en cada día donde podemos convivir con las personas, no sentirnos tan solo. Por ejemplo, aquí ponen música, entonces hay niños que se ponen a bailar o sacan instrumentos. En internet vi que había un chico que empezó a hacer un tipo quiz Sí. de cultura general, preguntas así para todos sus vecinos. Pero también hay mucha tensión. La policía dice que hay mucho más quejas entre vecinos, obviamente. Entonces, no sé lo que tú opinas, pero todavía está difícil analizar todo lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo. Todavía está muy difícil analizar qué está pasando en realidad y qué va a pasar después. Pero pues como no tenemos ni idea de cuándo se va a acabar. Yo creo que es un método, una estrategia del gobierno, decir de no más 15 días
porque así todavía Así la tenemos la gente sí. esperanza de que se va a mejorar la situación, pero saben perfectamente que igual iba a durar hasta finales del verano, quién sabe. Pero yo creo que también es estratégica para Pues, para no caer en la locura, ¿no? En que la no nos desesperación. desesperemos, ajá, de pensar que vamos a estar así meses enteros. Claro. Lo que comentan de las herramientas a las que uno recurre, ¿no? Como pues, vecinos o inclusive la conexión humana que la tenemos que mantener, ¿no? Todos, pues, necesitamos eso en nuestras vidas. Psicólogo, un poco ayúdanos a aclarar o a tener un poco de luz sobre este tema. Pues sí, algo que hemos tratado de promover mucho, como todos los equipos de psicólogos que yo conozco, es que la cuarentena y el aislamiento, en el caso de algunas personas, no significa el aislamiento personal, físicamente hablando, ¿no? Bien o mal, hoy tenemos muchas herramientas de contacto social que podemos explotar porque, como bien comentan, esto es como en tiempos de guerra. Ahorita estamos sobreviviendo a la situación. Como bien comentan, no podemos como todavía ver cómo va a repercutir en el futuro, pero de que va a haber repercusiones las va a haber, porque, o sea, al final del día ahorita estamos sobreviviendo, viendo qué se necesita día a día, estamos súper al pendiente de cuáles son las indicaciones diarias, porque todo el tiempo están cambiando y estamos sobreviviendo. Ya cuando logremos en algún momento empezar a recobrar cómo está la sociedad, cómo estamos emocionalmente, cómo están los niños. Para muchos es como mucho tiempo de no ir a la escuela, pero también el desgaste de los adultos que eso implica, ¿no? Al final del día, apenas estamos en las primeras partes de lo que va a significar en algún futuro todo esto. Y como bien comentan, la estrategia o mala de no dar como toda la perspectiva de que tal vez esto va a ser muy largo, sí ayuda bastante, por lo menos a que tengamos una meta, ¿no? Algo que me pareció súper importante en una opinión en el New York Times es que cuando dejas de estar como dando información constante, las personas empiezan así como, pues yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, ya hice mi cuarentena de 15 días, ya es momento de salir, y entonces lo único que puede pasar es que se salga de control, ¿no? Entonces al final del día es súper importante concientizando constantemente, brindando constantemente, brindando fechas tal vez tentativas de cuando esto acabe, porque nos mantiene la pandemia. Sí implica un trabajo, sí implica estarnos informando, estar desarrollando habilidades de convivencia, de comunicación, que tal vez anteriormente no había habido necesidad de desarrollar. Entonces, sí, sí es súper importante ahorita jalarnos de todas las estrategias que podamos para que el impacto emocional tanto de adultos como de niños pues sea el menos posible, ¿no? Va a haber, es indiscutible, siempre que hay un evento social importante como este hay repercusiones, pero sí hay que enfocarnos en que sean las menos posibles y lo menos severas también. Sí, desde, no sé, creo que honestamente es bien difícil como capacitarse sobre la marcha en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Psicóloga, a veces el aspecto emocional, ¿no? Que lo abandonamos por otras razones, ahora se vuelve más central, pero no siempre tenemos no siempre estamos listos, ¿no? Para ello, emocionalmente, y lo vemos en consecuencias bastante negativas, como nos lo comenta Charlotte, de violencia o de exacerbación de esa violencia, ¿no? Que ya ocurría, ¿no? Inclusive el escalamiento, ¿no? De esa violencia y algunas otras de las que no estamos enterados ahora, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos al menos en el día a día? Hablábamos el otro día, ¿no? De conectar un poco con la emoción, pero eso a veces no es tan sencillo, ¿no? Psicóloga. Sí, es muy complicado hablar sobre cómo autorregularnos en la crisis, ¿no? Comúnmente es más funcional cuando nos entrenamos antes de la crisis y podemos aplicarlo.
pero durante la misma crisis es muy complicado. Realmente algo que por mucho de repente queremos hacer muchas cosas en la pandemia con el objetivo de decir, bueno, yo estoy bien y tengo que aprovechar el tiempo, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en una situación difícil, que nos está exigiendo cosas que tal vez no pensábamos que necesitábamos en algún momento desarrollar, y hay que tener mucha paciencia con nosotros, con las personas con las que convivimos diariamente y también con la sociedad en la que estamos, con los gobiernos. Yo sé que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con el vecino, con cómo lo hace el gobierno, con cómo lo hacen las personas que tienen que trabajar, pero algo que nos exige mucho en la situación es tener mucha paciencia, mucha comprensión y mucha empatía, porque si no, el efecto negativo que vamos a tener de estar tratando de tener una visión catastrófica de la situación es que vamos a generar síntomas de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, episodios de depresión, y justamente es lo que no queremos. Entonces, mucha paciencia, todos estamos en una situación compleja, no hay una sola persona que no lo viva de manera difícil, a pesar de que no lo perciba igual que tú. Entonces, sí es mucho trabajar sobre la empatía, tener mucha paciencia, tenernos paciencia, ¿no? A lo mejor tenemos como planeaciones súper estructuradas de lo que va a ser la cuarentena, pero la realidad es que tenemos que tener paciencia. Y también yo recomiendo ir mucho en el día a día. ¿Qué podemos hacer hoy? Y mañana vemos qué podemos hacer mañana. Pero si nos abrumamos de tareas en el futuro, lo único que vamos a ver es que no las vamos a poder hacer porque tampoco tenemos ni la vida, ni tampoco tenemos ahorita todos los recursos que tendríamos en esta situación. Entonces, mucho en el día a día y darse la oportunidad también de, si se sienten mal, sentirse mal y hablarlo. Eso es súper importante, hablarlo. Si tienen algún terapeuta, pues con su terapeuta, pero si no, con la familia, darle la oportunidad a los pequeños de que también nos hablen sobre cómo se sienten, porque también se dan cuenta de que está pasando algo y les da miedo, porque si nosotros no lo entendemos del todo, ellos tampoco. Entonces, sí es mucho de platicar, pero de mucha paciencia y empatía en nuestro entorno. ¿Ustedes cómo lo han sorteado, Jaime? Pues personalmente aquí en la casa, sinceramente, Charlotte y yo siempre tenemos cosas que hacer. Nos gusta estar viendo películas, o sea, cocinar, hablar con la familia. Hacemos videoconferencias con amigos y con la familia. Yo estoy en contacto con mis padres prácticamente todos los días. Ordenar. Cambiamos los muebles. Nosotros siempre encontramos una forma de cómo ocuparnos, ¿no? Y como no tenemos ningún problema, pues nos lo llevamos bien, entonces estamos contentos. Al final, pues sí se extraña salir, ¿no? O sea, se extraña ir al cine o restaurantes. O ir a un bar o un restaurante y todo eso, pero... Pues yo creo que fue muy estresante al principio. Teníamos miedo para pues, la situación global, ¿no? De qué iba a pasar. Sentíamos como que era el fin del mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Parece que ni siquiera el gobierno está entendiendo lo que está pasando. Entonces da mucho estrés y también de nuestra propia salud. Teníamos mucho miedo de eso y de tener que entender lo que está pasando y cómo protegernos a nivel de la salud, lavarse las manos, cómo está funcionando el virus, todo. De informarse mucho, pero también con toda esa información hay mucho estrés. Entonces, al principio fue estresante, pero yo creo que eso es necesario para que entiendas por qué estás aislado, por qué tienes que ser responsable con lo demás. Y también luego la etapa siguiente era de no estar tan pegados a las noticias. Ya sabemos lo que está pasando, vamos a ir una vez al día o varias veces, pero no estar todo el día en las redes sociales o en las cadenas así. Y poco a poco entendimos que lo primero, lo más importante era la salud. Nuestra familia está bien, nosotros estamos bien, vamos a estar bien. Aquí tenemos suerte, no somos médicos, no tenemos que estar ahí afuera y salvar la vida de la gente o poder contagiarnos, entonces todo está bien, vamos a disfrutar de este tiempo. Y yo creo que como decía la doctora, como no sé cómo decir, es muy importante tener empatía con lo demás, con lo que estás viendo en las noticias, que la gente no lidia ese problema de la misma forma que tú.
porque hubo mucha tensión entre vecinos, con gente en la calle, con mucha tensión en Francia en general. Yo creo que tienes que entender que no todos son iguales. Y también eso de tener objetivos, yo soy así, yo hago una lista, pero no me... Yo sentí que con las redes sociales al principio había mucha presión. O sea, ahora tienes tiempo, no tienes niños, tienes que conseguir aprender otro idioma, hacer esto y esto y esto. Y al principio para mí fue muy frustrante. Me estoy perdiendo algo o no estoy haciendo lo suficiente cuando lo único que tenía que hacer era quedarme en mi casa y también estaba trabajando. Entonces, poco a poco dejé de lado esa presión social y pensé, no, pues voy a hacer mi lista y así objetivos chiquitos. Y así estoy contenta, hice uno y pues va a durar igual y mucho tiempo, entonces veré después. Eso es muy importante, yo creo. Tener objetivos, pero sin presión. Sí, totalmente de acuerdo. Parece que, como dices, me lleva mucho eso. El mismo gobierno, pues a final de cuentas, nos lo imaginamos, ¿no? Como un ente bastante ajeno, a nosotros, lejano, pero en realidad son personas igual que nosotros y Uh-huh. tienen igual esas mismas preocupaciones por sus mismas familias, por ellos mismos. Y cada uno individualmente, obviamente, ya algunas de esas cosas inciden directamente y ese es su trabajo, pero dentro de todas las esferas de la vida, los profesionales están ahí al frente, ¿no? Ayudando a otros a mantenerse sanos y los que todavía tienen algún nivel de actividad económica, los que están tratando de sostener, ¿no? La maquinaria a través de la cual recibimos comida y agua, las Farmacias, farmacias. Eh, luz, internet. Sí, parece que inclusive ese bien que acabas de decir no es ya bastante más básico que algunos otros y tratar de sobrevivir y de vivir el día creo que es una buena lección importante que nos podemos llevar de cómo lo han hecho ustedes, de cómo Francia pues a la fecha igual como nosotros bastante pues bastante más apremiante en el caso de Francia. Nosotros posiblemente vayamos para allá y no se va a poner más fácil. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, alguna recomendación para... Ustedes vivieron en México, para la gente que está acá en México. Pues quédense en casa, no crean que porque ustedes no están enfermos, no alguien más se pueda enfermar, y pues tómenlo con mucha responsabilidad este problema, con mucha madurez, porque sí está siendo bastante difícil por acá, se está muriendo mucha gente y pues, la verdad todos tenemos un abuelo, una persona mayor que anda por ahí y pues la verdad no, solo simplemente quédense en casa e intentemos vencer la propagación del virus, la pandemia. Más serios vamos a hacer y menos tiempo va a durar todo eso. Estoy seguro de que cuando todo esto se acabe y queramos regresar a la normalidad, pues ya no todo va a ser normal. Yo creo que ya todo va a ser diferente y esperemos que sea para mejor porque, pues, como dijo la ONU, que el coronavirus no es el principal problema de la humanidad, sino que sigue siendo el calentamiento global. Y pues ya vimos que la pandemia o que una pandemia era muy posible, desde hace 10 años se estaba diciendo que era muy posible y que nos podía afectar mucho y ningún estado, ningún gobierno hizo algo para estar más preparados a uno de estos problemas. Entonces, yo espero que si una vez que logremos pasar el coronavirus, el COVID-19, pues que de lleno ataquemos los problemas que nos atañen a futuro. O sea, ya vimos que podemos estar un poco más guardados en casa, no trabajar tanto y tener lo indispensable y pues hacer un bien ahora sí al planeta, que no todo regrese igual. Uh-huh. Yadira. Pues la recomendación es sí, por favor quédense en casa, practiquen todas las medidas de cuidado de higiene. Es momento de pensar no solamente en nosotros, sino pensar en todos.
Y si todos hacemos algo, así lo veamos muy pequeño, va a ser mucho más fácil salir de esta situación. No es responsabilidad de ningún ente ajeno a nosotros, más que de nosotros mismos, salir de esta situación. Entonces, hay que enfocarnos mucho, disfrutarnos a nosotros mucho en esta situación y darnos también la oportunidad de sobrevivir. Creo que eso es lo que más me gustaría comunicarles ahorita. Muchas gracias a ustedes por acompañarme hoy. Esta conversación, la verdad, me deja bastante, primero, de reflexión, porque a veces uno cree, ¿no?, que tomar acciones tiene un beneficio primero para mí, ¿no? Pero lo seguimos viendo una y otra vez, donde nuestro alcance es bastante mayor, ¿no? Inclusive para bien o para mal. Y algunos de los riesgos y las problemáticas que estamos notando se reducen a cosas muy simples, a la disponibilidad de recursos, al cuidado por el planeta y a la salud, que es a veces lo hablamos como un derecho, a veces lo hablamos como un beneficio, ¿no?, de nuestro gobierno, pero igual es una responsabilidad y creo que esa no es una responsabilidad pequeña, como ya lo hemos visto. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme a este webinar. En la siguiente oportunidad tocaremos el 12 de este mismo mes de abril, un poco recomendaciones específicamente para alguien que esté utilizando cannabis con fines medicinales y cómo generar algunas estrategias ahí de autocuidado, particularmente para nuestros pacientes que se quieran acercar a esa llamada, y tendremos más actividades a lo largo de este mes, a lo largo del tiempo, mientras la pandemia nos mantenga en casa. Entonces, quédense en casa, por favor, y muchas gracias, Charlotte, Jaime, Yadira, por acompañarnos. Gracias. Gracias, cuídense. Bye. 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 Bye.